Bien, continuamos con la siguiente ponencia. Somos lo que comemos. Ponente, chef Joaquín Suárez Vera, de España. Él es experto profesional en alimentación integral consciente, nutrición y cocina terapéutica energética sanadora, macrobiótica, ayurveda, vegetariana, vegana, crudivegana, etc. Alimentación ecológica orgánica. Es asesor, orientación en procesos de cambio hacia una salud integral, dietas depurativas, cocina y nutrición a domicilio, privado, empresas, etc. Diploma como consejero macrobiótico en la Escuela de Vida Doctora Rosa Casal. Diploma en cocina vegetariana 70% crudo, 30% cocinado en la Escuela de Cocina Ana Moreno. Diplomado en experto en nutrición natural holística, coach en gestión vital y naturopatía higienista. Es cofundador de ANCOS, Alimentación Natural Consciente, un proyecto para procesos de cambio hacia una salud integral a través de los alimentos y sus beneficios a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Profesor de yoga integral, técnicas de relajación, técnicas antiestrés, meditación, creatividad y expresión plástica. Coordinador de eventos hacia el desarrollo personal y conferencista internacional de filosofía de la vida sana y alimentación orgánica consciente. Ahora vamos a participar del vídeo que ha preparado el chef Joaquín Suárez y luego ya él participará con todos ustedes de preguntas, comentarios y respuestas. Somos lo que comemos a nivel físico, emocional y mental. Somos lo que comemos. Ser, salud, principio del yin y del yang. Salud y conciencia. Partiendo, ¿qué es la salud? Algunas escuelas de yoga integral afirman que la persona no solo se compone de un cuerpo físico basado en la máxima concentración de la energía. También esa energía se manifiesta en un cuerpo emocional, mental y uno más sutil, energético espiritual. Por lo tanto, si somos lo que comemos, pues todo alimento debe repercutir sus efectos en todos los cuerpos o planos del ser. Aquí vemos algunas fotos que corresponden al plano físico, en la playa, en movimiento, al plano mental, al plano espiritual que está también meditando. Entonces hay que nutrir los 4 planos. Partiendo de la palabra salud y conciencia, vamos a ver unas breves definiciones de distintas organizaciones de qué es la salud. Por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedad. O sea, que aquí nos habla del físico, del mental y de lo social, que sería emocional. La Ayurveda nos dice que es la armonía perfecta entre el cuerpo físico, los sentidos, la mente y el alma. Los sentidos está dando referencia a las emociones y el alma a la parte espiritual. El Tao Zen nos dice que es un estado completo de equilibrio yin-yang.
la identidad absoluta entre los elementos de energía del ser humano y del universo. Y el yoga integral nos dice que la salud y la conciencia se mantienen a través del equilibrio de la energía en todos los planos: plano físico, emocional, mental y espiritual. De nuevo vemos aquí unas diapositivas, unas fotos, haciendo referencia a las relaciones humanas, que serían las emociones, una referencia a la parte energética espiritual, el aura, y una referencia también a nivel físico a través del yoga. Observamos aquí 4 cuerpos o planos: cuerpo físico, emocional, mental y energético espiritual. Observamos en la antigua filosofía estos 2 símbolos. En la simbología egipcia, tanto la mujer como el hombre, complementados con los 4 planos: físico, emocional, mental y energético espiritual. Salud y conciencia. Teniendo presente que además de un cuerpo físico también tenemos un cuerpo o plano emocional, mental y energético espiritual, los alimentos que ingerimos por la boca hacen efecto en los 4 niveles. Y aquí tenemos 5 fotos donde se desarrollan los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Observamos con los 5 sentidos que desarrollamos la salud y la conciencia. Vamos a ver ejemplos en los 3 planos: físico, emocional y mental. A nivel físico, un ejemplo de un experimento vegetariano danés, impuesto de una forma involuntaria. Durante la Primera Guerra Mundial, Dinamarca estuvo bloqueada y tuvieron carencias de alimentos. El capitán Mikkel del Instituto para la Investigación Alimentaria fue nombrado consejero de alimentación del gobierno danés. En los años anteriores a la guerra, Dinamarca, los granjeros daneses importaban cereales y criaban cerdos, vacas y aves, y eran grandes consumidores de carnes, huevos y lácteos. Tras el bloqueo, había 5 millones de animales y 3 millones de personas que alimentar. Mikkel ordenó sacrificar casi el 90% de los animales para disponer de más cereales para consumo humano. Por lo tanto, se eliminó carnes, lácteos y huevos. Comenzaron a comer más gachas de avena, verduras, vegetales y frutas. Desde 1917 al 18, el periodo más duro de la guerra, Dinamarca se convirtió en la nación con mejor salud de Europa. En un año con una alimentación vegetariana, la tasa de cáncer y otras enfermedades cayó más del 60% y la mortalidad más del 50%. Tras la guerra, los daneses adoptaron su alimentación de antes de la guerra y la tasa de mortalidad y enfermedades volvió a los niveles de antes 1916. Otro ejemplo a nivel físico: un equipo de béisbol vegetariano. En octubre de 1981, los Sitbut terminaron los últimos. El nuevo entrenador Tatsuro Hiroka realizó un cambio en la alimentación. Les informó que las carnes y otros derivados animales le provocaban muchas lesiones. Sin embargo, los alimentos orgánicos las protegían. Así que paulatinamente iba quitando la carne y todo alimento refinado, incluido azúcar, y tomaron todo tipo de orgánicos ecológicos: tofu, leches vegetales, verduras, legumbres, cereales. De una forma de humor burla le llamaban el equipo de las cabras verduras. Y otro equipo llamado Chinichi, que era patrocinado por una gran compañía cárnica, jugaron la final llamada con humor la guerra de las verduras
contra la carne. Y en el año 1982-83 ganaron las verduras. Buena comida, ¿verdad? Pues estos son dos ejemplos a nivel físico de cómo hace efecto la alimentación. Y ahora vamos a pasar a nivel emocional, de cómo influye la comida que nos entra por la boca a nivel emocional. Por ejemplo, la comida basura aumenta la agresividad juvenil. En Estados Unidos, 1989, las agresiones a los profesores y entre los alumnos aumentó más de un 25% respecto al año anterior. Las causas no eran claras. Se culpó a la pobreza, a la droga y también a la televisión. Pero un número mayor de científicos creen que el origen está en la comida basura. Hamburguesas, patatas fritas, refrescos, dulces y empaquetados. El pionero de este estudio ha sido el criminólogo Stephen, que durante 10 años realizó experimentos en cárceles y reformatorios, sustituyendo la comida basura por orgánica y zumos de frutas. El aumento de la violencia juvenil durante ese año coincidió con las reducciones del presupuesto oficial para los comedores escolares. Así, los alumnos privados de comer en el colegio se refugian en los locales de venta de la llamada comida basura. Bien, pues ese ha sido otro ejemplo a nivel físico de cómo afecta a la juventud la comida basura. Alimentación y carácter. El profesor Danilewski alimentó durante 6 semanas a un grupo de palomas con guisantes crudos, a otro con carne cocida y a un tercero con huevos. Las aves que solo comieron guisantes crudos se mostraron más fuertes y más tranquilas. Las que comieron huevos se tornaron indolentes y miedosas. Las que tomaron carne se tornaron irritables y agresivas, llegando a picotear, a pelear a sus compañeras y a toda persona que se acercaba. Además, estas sufrían una modificación en la forma de su estómago, cuya mucosidad perdió elasticidad, verificando que la carne tiene sustancias que provocan inquietud y agresividad. Seguimos con alimentación y el carácter de los animales. Las personas que trabajan con animales carnívoros les acostumbran a comer muy poca carne y mucha pasta, pan, verdura, etc. Así son más fácilmente domesticados. A los leones en los circos y zoológicos, antes de salir al espectáculo, les dan de comer solo 1/10 parte de carne y lo demás harina refinada, por lo que salen dormidos y dóciles. Bien, pasamos a 2 ejemplos de cómo afecta la alimentación a nivel mental. Dieta y salud mental. En Oriente, cuando un paciente presenta síntomas de tensión mental, confusión, pánico, paranoia, etc., el médico verdaderamente bueno trata de curarlo mediante la alimentación. El doctor George Watson de California dice: las grasas, cuando se obtienen de una correcta combinación de alimentos orgánicos, no engordan. Lo que usted come determina su estado mental y quién es usted. Y la enfermedad mental funcional es reflejo de un metabolismo perturbado, como consecuencia del mal funcionamiento de sistemas enzimáticos. Como ejemplo, un caso concreto. Un joven llegó a su consultorio aquejado de una depresión mental grave y claustrofobia morbosa. Le asustaban los espacios cerrados hacía más de 5 años, por lo que no podía estar tiempo suficiente para ducharse en su baño. El doctor descubrió desnutrición crónica grave. Había perdido la capacidad de convertir los alimentos en energía. Su alimentación era la llamada comida basura. Es decir, alimentos refinados, mucho azúcar
lácteos y harinas. La primera medida fue establecer una dieta equilibrada y orgánica principalmente del reino vegetal, orgánica ecológica y suplementada con vitaminas y minerales naturales. El joven en pocas semanas quedó curado, en vez de perder años hablando con un psiquiatra y con un gasto mínimo. En comparación, el enfoque nutricional del doctor a estas mismas enfermedades con frecuencia logra curaciones permanentes en cuestión de pocos días o semanas. Y si bien este enfoque sigue considerándose como una herejía en los círculos médicos de Occidente, ha sido siempre el tratamiento habitual en las artes curativas taoístas. Es decir, equilibrio, esencia, energía y espíritu. Bien, pues visto los tres ejemplos a nivel físico, emocional y mental, vamos a hacer referencia a otras cualidades que tienen los alimentos refinados. Lo que engorda, deprime. Investigadores españoles Almudena Sánchez y Miguel Martínez de la Universidad de Canarias y Navarra afirman que una alimentación sana y equilibrada, además de proteger del cáncer, diabetes, cardiovasculares, también reduce al 50% el riesgo de depresión. Las claves de esta alimentación son frutas, verduras, cereales, legumbres, algas, principalmente casi todo del reino vegetal. Se confirma que la comida basura, refinada, envasada, fritos, conservantes, colorantes, transgénicos, etcétera, etcétera, produce depresión. Si observamos estas dos fotos, en la parte de la izquierda sería el ejemplo de una comida refinada. En Estados Unidos le llaman comida basura. Es una comida sin energía. Y en la foto de la derecha tenemos la alimentación de una comida energética cruda del reino vegetal. Observamos ahora estas cuatro fotos con energía de los alimentos. Comer con buena longitud de onda. Valor de la energía de los alimentos. Astron. Onda de luz. Observamos en la parte izquierda un tomate muy cocinado y tiene poquita luz, poca energía. Y a la derecha un tomate crudo. Observamos la cantidad de energía, la cantidad de aura. A la izquierda brócoli cocinado, poquita energía. Y brócoli crudo, mucha aura, mucha energía. El poder calórico de los alimentos es una magnitud física medible. Mientras que la energía vital, Astron, longitud de onda de luz absorbida y desprendida por una sustancia que aún no siendo visiblemente físicamente, activa una serie de reacciones vitalizantes a su consumidor que se traducen en equilibrio y salud a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Los astrons se valoran desde 0 a 10.000. Un alimento para ser favorable debe irradiar más de 6.000 astrons. Un ser humano en buen estado de salud debe irradiar aproximadamente 7.000 astrons. Por lo tanto, la llamada comida basura está muy por debajo de los 1.000 astrons. Todos los alimentos del reino vegetal, orgánicos, ecológicos y crudos, irradian entre 8 y 10.000 astrons. Observamos aquí unas fotos de la comida basura que está por debajo de los 1.000 astrons. Carnes muy fritas, muy procesadas, carnes principalmente rojas. Y ya se ha confirmado en la medicina alópata oficial el riesgo de cáncer de las carnes rojas. Bien, vamos a pasar a un estudio muy curioso que ocurrió en la guerra de Vietnam. ¿Cómo influyó la alimentación para ganar? Se afirma que durante la guerra de Estados Unidos contra Vietnam,
un capitán norteamericano observaba cómo el hospital de su batallón siempre estaba saturado y los soldados con cualquier mínima herida tardaban mucho en recuperarse. Espió los hospitales del enemigo y se llevó la gran sorpresa de que estaban casi vacíos y los soldados se recuperaban rápidamente. Investigaron y llegaron a una conclusión sorprendente y positiva: la forma de alimentarse de cada bando. Los soldados de Estados Unidos lo que más comían eran carnes rojas, patatas fritas, mantequilla, leche, derivados, harinas refinadas, pan blanco, refrescos enlatados, etcétera, etcétera. Comida que venía de aproximadamente 15.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los vietnamitas tomaban más verduras, frutas del país, cereales enteros, legumbres, agua natural, infusiones, etc. Comida local y sin refinar. Las autopsias practicadas en jóvenes soldados norteamericanos se encontraron amplias evidencias de arteriosclerosis, colesterol y múltiples enfermedades. En un 77% tenían lesiones coronarias que limitaron su capacidad en más del 50%. Sin embargo, en soldados vietnamitas fallecidos no indicaban evidencia de arteriosclerosis. Conclusión: que de una forma muy directa, la batalla de Vietnam se ganó gracias a una mejor y equilibrada forma de alimentarse. Bien, observamos en estas 4 fotos el equilibrio entre enfermedad, debilidad, muerte y el equilibrio entre salud, vida, vitalidad, energía. En la parte izquierda tenemos el típico menú de comida basura que se distribuye mucho en Estados Unidos y en otros países con influencias. Observamos que todos los alimentos en la parte izquierda tienen muchísimo azúcar, muchísimos procesados, muchísimos refrescos, muchísimas harinas. Alimentos que tienen pocos energía, poco astrum. Sin embargo, en la derecha tenemos alimentos crudos del reino vegetal, alimentos con muchísima energía. Vamos a observar un pequeño estudio de un experimento. Gusanos locos y vacas locas. Un científico experimentó con gusanos. Encendía una luz verde y después les daba una pequeña descarga eléctrica. Y los gusanos, se encogían. De tanto tiempo de darle descargas, llegado un tiempo, solo les encendía la luz verde sin descarga. Aún así, los gusanos se encogían. Después, a estos gusanos, que tenían incorporadas las descargas eléctricas, los cortó en trocitos muy pequeños y se los dio de comida a otros gusanos que nunca habían experimentado con ellos. Pasados unos días, que ya asimilaron la comida, comenzó a experimentar solo encendiendo la luz verde y estos después se encogían, concluyendo que habían asimilado los mismos actos y consecuencias que los anteriores por haberse comido su cuerpo, su energía y su enfermedad. Y las vacas locas, pues un tanto más de lo mismo. ¿Recuerdan el problema de las vacas locas? Según cuenta la historia, a las vacas locas le daban harina de huesos y músculos de otras vacas que habían muerto. Cuando una vaca muere, según sanidad, deben de quemarla o deben de enterrarla. Sin embargo, lo que hacían los ganaderos es que la pasaban a un proceso de trituración para dársela de comida a las siguientes vacas.
Entonces la primera generación que estaba comiendo harina de huesos y de músculos de las vacas no tuvo gran alteración, pero pasadas varias generaciones, las vacas, todo su sistema circulatorio, todo su sistema de respiración, todo su sistema pulmonar, sangre, células, todo fue cambiando. Y entonces llegó un momento que las vacas ya no asimilaban, porque estaban comiendo harina de huesos y de carne de vacas. Y así se volvieron, como estos gusanos, se volvieron locas y locos, por lo que habían comido anteriormente. Así que vamos a ir terminando. Y aquí vemos un poquito con humor que nos dice que una sociedad enferma también se enferma por su alimentación. Por ejemplo, aquí pone este gráfico de humor. Rebelión en la granja. Y a mí que nadie me toque los genes, dice la zanahoria. Y la vaca dice, los locos sois vosotros. Si me dierais de comer orgánico, ecológico y del reino vegetal, yo no estaría loca. El cerdito dice, no más piensos, basura. El gallo dice, basta de hormonas. Y el cordero dice, ni clones ni priones. Claro, nosotros creemos que alimentando a estos animales con piensos de comida basura, con sus propias carnes, con todo tipo de maíz transgénico, con vegetales transgénicos. Si nosotros alimentamos a nuestros animales de esa forma y luego las personas se lo comen, pues le van a transmitir los que ellos tienen, la propia enfermedad. O sea que los animales deberían de estar en su estado natural, libres, comiendo lo más orgánico posible. Y entonces ellos estarían sanos. Recordando que una sociedad enferma también enferma por su alimentación. Y todo es manipulación por intereses. Observamos este pequeño gráfico de humor. La vaca está en el psicólogo y le pregunta, doctor, todo el mundo me dice que estoy loca. Le afirma. Y él responde, tranquila, ya dejó los piensos de carne, ahora tome soja transgénica y se le pasará. Observamos que pone, ya dejó los piensos de carne. Eso era lo que estaba comiendo antes de volverse loca. Pienso de carne de otras vacas. Sin embargo, el doctor le dice, ahora tome soja transgénica y se le pasará. Cosa que la soja transgénica también produce muchos problemas de salud. La soja transgénica, los cereales, las legumbres, todo lo que sea transgénico es un problema para la salud. Y vamos cerrando. ¿Será cierto eso de que somos lo que comemos? Bien, pues esta es una breve introducción a Somos lo que comemos. Yo os invito a que investiguéis, busquéis y sobre todo que experimentéis. ¿Sí? Hay una película muy curiosa, que no sé el título, pero bueno, es un documental de una persona en Estados Unidos que se puso a prueba durante 35 días de comer solo comida basura, lo que es el menú, el refresco, la hamburguesa y patatas fritas. Su prueba era 35 días y cuando llegó al día 25, los doctores que le iban analizando todos los días le dijeron, tienes que abandonar este menú porque puede que te dé un infarto de tanto comer comida refinada, comida transgénica, comida basura. Y entonces no llegó más que al día 27 y dejó de comer y ya entró en el hospital para recuperarse.
Eso es un documental muy interesante que podemos ver también. Bien, pues terminada esta breve exposición, ahora vamos a la práctica. Os voy a compartir dos platos veganos, dos platos muy ricos. Uno es paella de quinoa con verduras exquisitas, orgánicas, y un postre de Nutella, con cacao, con aguacate, con dátiles, también orgánicos, ecológicos. Así que vamos a pasar a la práctica. Buen provecho y gracias por estar ahí. Hola, mi nombre es Joaquín, del equipo de la formación de alimentación consciente, del diplomado más rico que por estos vídeos. Vamos a hacer dos platos. Primeramente, una paella de quinoa, que lleva ajo, lleva pimiento rojo, zanahoria, todo ya cortado, preparado, calabaza, también lleva unas ricas judías pequeñas, verdes, unas castañas muy ricas de temporada y por último alcachofas. Ya están todas cortadas, aproximadamente son 100 gramos de cada ingrediente y lo más importante, la quinoa, en este caso quinoa blanca. Tenemos 2 cucharadas de aceite aproximadamente. Ponemos el fuego un poquito fuerte y luego lo vamos a ir bajando. Y lo primero que todo, vamos a poner los ajos. Lentamente, el aceite ya está preparado. Muy bien. Huele muy bien el ajo. Y luego vamos a ir poniendo los condimentos que tarden más tiempo en cocinar. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria, que es un poquito más fuerte. Luego ponemos las judías. Le damos un poquito más de calor. Luego ponemos los pimientos. Como observáis, es un plato con mucho colorido. Y por último, vamos a poner la calabaza. Vamos a dejar aquí una poquita para decorar. Bien. Lo dejamos un poquito y aquí tenemos también orégano. Es uno de los ingredientes que le vamos a poner. Orégano, cúrcuma molida, que le va a dar color, sabor, y es antiinflamatoria, da energía y además tiene un sabor muy suave. Ponemos también cominos, siempre cominos molidos, y un poquito de sal. Aquí tenemos los ingredientes que le vamos
a poner a este rico plato. Le vamos a poner ya un poquito de sal. Siempre estos ingredientes, por ejemplo, la sal, al gusto, es mejor que tenga poca sal, porque luego se le puede agregar. Si tiene mucha sal, luego es un problema para las personas que no puedan tomar sal. Vamos a poner un poquito de comino. Como una cucharadita pequeña. Un poquito de cúrcuma. Y un poquito de orégano. Vamos moviendo poco a poco. Y lo vamos a tapar un poquito. Y por último vamos a poner las alcachofas. Las alcachofas ya están preparadas, cortadas. Y aquí dejamos para el final, para las aceitunas, para decorar. Vamos a ponerle un poquito más fuego. Para que acelere un poquito el plato. Aquí tenemos unas alcachofas ya cocinadas y unos trocitos de pimientos para decorar el plato al final del todo. Bien, seguimos con el proceso. Y nos quedan ponerle las castañas y la quinoa. Para la quinoa siempre conviene tener unos 300 centilitros de agua ya caliente. No conviene ponerle agua fría a algo que está muy caliente porque corta el proceso. Entonces el agua ya está caliente. Y estamos simplemente salteando un poquito las verduras al fuego. Ya huele muy bien. Os podéis imaginar cómo huele. Con tanta verdura, tanto ajito, tanto orégano.
Bien. Aquí tenemos las castañas. Se las vamos a poner ya porque están un poquito duras. Y aquí tenemos la quinoa. La quinoa ya está lavada. Y en este caso es quinoa blanca. También hay quinoa roja y quinoa negra. Pero tiene más fácil cocción la quinoa blanca, que previamente hay que lavarla, solo lavarla con agua fría. Y en cuanto estén un poquito ya las verduras al dente, ponemos la quinoa y un poquito de agua. Huele la cúrcuma. Observar que van cambiando los colores. Huele el orégano. El orégano le da mucha vitalidad. Observar cómo va cambiando los colores a través de la cúrcuma, del comino, del orégano. ¿Y cómo huelen? Bien, pues este es el primer plato, que es paella vegetal de quinoa. La paella puede ser de arroz también, puede ser de avena, de cualquier otro cereal. La quinoa se cocina muy rápido, entre 10 y 15 minutos. La quinoa es muy fácil de cocinar, por eso se echa al final, para que no tenga tanta cocción. No es como el arroz, que el arroz tarda muchísimo más. Bien, pues ahora vamos a echarle la quinoa. Tiene un punto, la verdura, que todavía está un poquito dura. Le vamos a echar la quinoa para que tome el sabor del ajo y de todas las verduras. Muy bien. Aquí simplemente es darle un poquito de vuelta para que se impregne del aceite, del ajo, del orégano, del comino y de la cúrcuma. Observáis que va quedando un color anaranjado. Que tiene muchísimas propiedades, sobre todo antiinflamatorias, para el sistema digestivo. Bien, pues ya hemos visto que la quinoa se ha mezclado con todas las verduras. Ya tiene los sabores de todas las verduras. Y ahora lo que vamos es a poner 200 centímetros de agua, que ya está caliente. Observamos que ya tiene un color anaranjado de la quinoa. Y vemos que tiene muchos colores de otoño. Colores rojos, colores naranjas, verdes oscuros. Bien, hemos dejado aquí un poquito de agua, por si al final se va consumiendo la quinoa. La dejamos a fuego alto. La tapamos un poquito
y la dejamos así durante aproximadamente 10 minutos. Luego volvemos y vemos si necesita un pelín más de agua. Y luego la vamos a decorar al final. Vamos a pasar al segundo plato, que es un postre muy sencillo, muy rico. Un postre que lleva cacao, aguacate maduro y dátiles. Vamos a pasar, en tanto la quinoa se va hidratando, vamos a pasar a hacer el postre, que es muy sencillo. Aquí tenemos el cacao, que es el ingrediente que más textura y más color nos va a dar. Aquí tenemos el aguacate ya preparado. Aquí serían como 2 aguacates grandes o 3 pequeños, bien maduros, porque esto es la crema del postre. Y aquí tenemos que ya tienen remojo durante varias horas, como 8 dátiles y algunas pasas. Hay que cortarlos pequeñitos, quitarle la semilla y dejarlos como unas 7 horas en agua. Bien, entonces es muy sencillo. En este bol grande vamos a agregar se le deja el agua, ¿sí? Al dátil que está con agua, se le deja un poquito de agua y vamos a ponerle el cacao. El cacao lo ponemos y le vamos a poner los aguacates. Los aguacates hacen como la forma del yogur. Y aquí tenemos, lo vamos a mezclar un poco. Evidentemente se va a quedar del color del cacao, que es el que predomina. Es como un yogur cremoso con la base de aguacate, dátiles y cacao. No lleva azúcar porque ya tiene el azúcar del dátiles y pasas. Bien, pues lo vamos a triturar un poquito. Tanto más triturado se quede, más cremoso estará. Este postre es mejor tomarlo de día, porque de noche es muy energético. De día o para merendar. Recordar que no lleva azúcar, ya tiene bastante azúcar los dátiles y las pasas. Muy bien. Pues ya estaría. Y ahora sencillamente lo vamos a poner en una porción.
Y para decorar, que haga contraste, le vamos a poner unas semillas, en este caso de girasol. También se le puede poner un poquito de anacardo, o también sésamo blanco. Sésamo blanco o sésamo rojo. Y aquí tenemos el rico postre, cremoso, nutritivo, de cacao, dátiles y aguacate. Y vamos, este postre puede ser como postre de comida, porque es un postre bastante fuerte, o también puede ser como merienda. ¿Sí? Vamos a volver otra vez de nuevo a la quinoa, a ver cómo llevamos el agua. Observar que se va consumiendo. La quinoa es un semicereal, principalmente de América, en concreto de Perú. Bueno, aquí seguimos. Y nos queda poner las alcachofas que ya están precocinadas y el pimiento para decorar al final. Como íbamos recordando, la quinoa original es del Perú. Los incas la tenían como el alimento predilecto de los guerreros y de los reyes del imperio inca. Y ahora se está exportando a todo el mundo, incluso se está intentando cultivar en otros países donde tengan temperatura de montañas altas, que es como Perú cultiva su quinoa. Bien, pues ya casi está. Aquí tenemos olivas ecológicas para decorar. Y tenemos las alcachofas. Bien, pues como ya tiene el agua casi consumida, podemos ir poniéndole la decoración. Esto es muy importante. Recordar que la cocina moderna principalmente se vende por la forma de decorar los platos, aunque nosotros debemos de ir buscando la calidad del alimento, la calidad de los productos. Pero la decoración es muy importante, porque recordemos que la comida entra primero por los ojos, por el olor, y al final por el sabor. Bien, si observamos, si nos acercamos a la paellera, vemos que el agua ya se está absorbiendo. Entonces ya podemos ir poniendo
una decoración creativa con las alcachofas que ya teníamos precocinadas. La decoración, repito, es muy importante. Esta receta que estamos haciendo es para para 4 personas. Lleva 2 alcachofas medianas. Si no encontráis alcachofas, pues podéis poner otro tipo de verdura. La alcachofa principalmente es de otoño-invierno. Otoño-invierno. Observar cómo el agua se va consumiendo, evaporando. Y ahora ponemos unas tiritas. Observar que jugamos con el contraste de los colores. Tiras de pimiento rojo ya están precocinadas. La decoración es muy importante porque es lo que entra por los ojos y la boca se hace agua cuando ve un plato bien presentado. Hay que dejar la creatividad. Y ahora tenemos aquí las aceitunas. La aceituna es meramente decorativa. Vamos a bajar un poquito el fuego porque ya tiene bastante temperatura. Pueden ser aceitunas verdes, aceitunas pardas como estas pequeñitas. Y aquí una aceituna con... Bien, si sobran algunas, pues se pueden ir distribuyendo por todo el plato. La decoración es libre. En este caso hay aceituna, pero puede ser también con maíz, o aquí tenemos unas tiritas de calabaza. Colores que destaquen, que contrasten. Bien, pues ya estamos terminando el plato. Y aquí tenemos los 2 ricos platos la paella de verduras de quinoa y el postre de aguacate con dátiles y también con cacao. Ahora se podría apagar
y dejarla ahí reposando unos 6 minutos. Y aquí nos vamos a despedir deseándole con antelación buen provecho para cuando hagan este plato en su casa. A través de la formación del diplomado en alimentación consciente, vamos a poner estas 2 recetas con todos sus ingredientes, cantidades, forma de cortarlos. Evidentemente siempre los alimentos hay que procurar que sean orgánicos, ecológicos y de temporada. Y así nos despedimos con este hermoso plato de paella de quinoa vegetal, vegana, 100%, y con este otro hermoso postre de cacao con aguacate y dátiles. Espero que nos veamos pronto en el próximo video sobre ricos platos y recetas. Así que desde el Diplomado de Alimentación Consciente me despido. Hasta la próxima. Gracias y hasta pronto. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches, don Joaquín. Buenas noches, Felipe y Ana, y a todas las personas. Puedo decir que esa paella salió buenísima. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, bien. Vamos a ver preguntas o si quieres comentar algo y luego las preguntas. Bueno, yo, en primer lugar, dar las gracias para Ana y Felipe por coordinar este maravilloso congreso y por haberme hecho participar. Y simplemente, pues decir que si quieren más recetas o más formas de cocinar, formas de saber alimentarse conscientemente, pues que a partir de enero tenemos un congreso de diplomado y formación. Y ya le pasaremos más detalladamente todos los datos. Por mi parte, si quieren preguntar, aportar, comentar algo. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿dónde pueden buscar las grabaciones? Bueno, hay un canal en YouTube que tiene el nombre de Felipe Granado Morán. Todos los vídeos del Congreso están en ese canal a disposición de forma gratuita. Y también en el grupo de WhatsApp de participantes del Congreso, ahí permanentemente se les va enviando, se les va haciendo partícipes de toda la información. Quería dar una nota, Felipe. Sí. Bueno, antes de preguntas, recordar que la alimentación vegana es muy económica. A veces se dice que la alimentación vegetariana o vegana es cara. Eso es falso. Es cara si tú compras todo en tiendas dietéticas, que está todo envasado y lleva todo etiquetas. Eso es carísimo. Pero no se trata de comprar cosas envasadas. Se han hecho estudios sobre la alimentación vegana que una persona se puede ahorrar el 40%
de su economía en comparación con una alimentación omnívora, porque recordemos que la carne y el pescado son productos que no son baratos. Sin embargo, todos los productos que tenemos vegetales, ¿sí? Esos productos son mucho más económicos. Pero para que una comida vegana, vegetariana, sea económica, tiene que ser sencilla, tiene que ser saber comprar. Incluso se puede comprar orgánico, ecológico. Sabiendo comprar puede salir económico también. Se debe de cocinar, no ser una experta cocinera, simplemente cocina fácil, ¿sí? Masticar suficiente los alimentos y un poco tener en cuenta las incompatibilidades. Y así vamos a ver que la cocina vegana es sencilla, sana y equilibrada. Bien, esto era la nota que quería dejar para que se quite la idea de que la alimentación vegetariana o vegana es cara. Eso no es correcto. Lo podemos demostrar y experimentarlo. Si hay alguna pregunta, aportación. ¿Preguntas? Bueno, pues parece ser que no hay preguntas. Yo ampliar lo que ha dicho Joaquín. Es decir, si a uno le gusta cocinar, indudablemente los recursos para elaborar alimentos saludables es muy amplio y, como ha dicho él muy bien, muy económico. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Luego también es muy bueno, en la medida de lo posible, comer siempre alimentos del lugar y de temporada, porque en esta globalización que ahora queremos consumir todo de todos los lugares, resulta que no es necesario, porque si yo estoy viviendo en un clima frío y en una estación del año correspondiente a ese lugar, pues se van a dar unos alimentos para el lugar. Y generalmente, cuando comemos alimentos de temporada y del lugar, son mucho más baratos. Ahora, si quiero comer cerezas ahora en diciembre en España, que las traen de Chile, sí, pero son un montón de dinero el que hay que pagar por esas cerezas, porque claro, ni es la temporada ni es el lugar. Comer es barato y si cocinamos es muy sabroso, pero hay que, bueno, de alguna manera reeducarse. De hecho, nosotros, Joaquín, mi esposa Ana y este servidor, y también con otros colaboradores, hemos establecido toda una dinámica de efectivamente el diplomado de alimentación consciente. El Dalai Lama dice: el ciudadano en la sociedad moderna actual se pasa media vida buscando dinero y se pasa otra media vida gastándose todo el dinero que ha ganado para recuperar la salud que ha perdido. Entonces, es muy importante saber comer, saber, como hemos visto, cocinar, y si tienen encima la dicha y el don de poder cultivar sus alimentos, ahí ya es espectacular. Porque cuando le ves a la madre tierra con unas semillas, todo lo que te devuelve es espectacular. Y ya digo, en el diplomado se va a enseñar muchísima gastronomía, como ha dicho muy bien Joaquín, sencilla, sabrosa
económica, ahora también se va a enseñar muchos ámbitos de cómo la alimentación, que bien lo recordaba Hipócrates, la alimentación ha de ser tu medicina. Es decir, una buena alimentación es salud. Entonces, vale la pena también conocer bien muchos aspectos nutricionales. También hay muchas técnicas sencillas de zumos, ayunos y otros componentes mucho más amplios, que todo eso bien organizado le encuentras un sentido a la vida. Joaquín ha dicho muy bien y ha expuesto unos ejemplos muy claros. Somos, por lo menos proporcionalmente, una parte directa de aquello que comemos. Y entonces sí que es muy, muy interesante dedicar un tiempo a reeducarnos en esta materia. Si no, pues lo que está ocurriendo en la sociedad actual, si no, no es muy complicado verlo. Somos esclavos de la desinformación de los medios televisivos y otros ámbitos, y macrodependientes, como bien dijo hoy Laura, ya desde bien niños, de un montón de fármacos que no eran necesarios. Pero claro, si los hacemos necesarios, pues al final, en edades jóvenes, ya muchísima gente, yo conozco y trato a pacientes con edades relativamente jóvenes y ya tienen 1, 2 o a veces 3 pastillas ya de por vida. Y ya no les digo cuando tienes que asesorar a gente de una edad que tienen 13 pastillas en la mesilla para tomar todos los días. No, eso no es equilibrio, no es salud. Entonces, nosotros, tanto Joaquín, mi esposa y yo, cuando decidimos estimular este congreso, la previsión era más amplia, pero como tuve en unas actividades que se hicieron en México y tuve el contagio del llamado COVID, pues esto limitó un poco un dinamismo que teníamos que haber hecho. Pero bueno, no obstante, lo hemos llevado a buen término, pero efectivamente, por nuestra parte y colaborando con más gente, sí que vamos a dedicar tiempo a informar que la salud, el pilar fundamental es la alimentación. Claro, alimentación física, alimentación emocional y alimentación mental. Estas 3 alimentaciones, diríamos, te hacen o posibilitan el reencuentro con el motivo de vida. Y el motivo de vida es netamente espiritual, porque mucha gente lucha por conseguir, entra en esa dinámica competitiva por tener, pero siempre va a llegar a una edad que todo lo que tengas vas a ser plenamente consciente que no te va a acompañar. Ni la cuenta bancaria, ni las casas, ni los coches, ni los títulos. Ahí solo te acompaña la vivencia coherente, consciente de ser. Entonces, vale la pena, efectivamente, dedicar el tiempo a la familia, a la alimentación y otros menesteres, pero vital, encontrarte contigo, ser consciente, porque si no, dicen grandes sabios, el milagro de la vida se te escapa entre los dedos de las manos.
Entonces, ven, pues algo tan básico, bueno, básico no, es bien importante y bien trascendente como es la alimentación, es una herramienta importante. Bueno, pues don Joaquín, tienes todo el derecho de palabra. Hay varias preguntas que han escrito. Ah, vale. A ver. La B12 complementa la alimentación de los veganos y ¿qué sucede al no consumirla? A ver, la B12 es siempre el dilema que sacan con los veganos. Pero resulta que los omnívoros que comen tanta carne tienen problemas con el hierro y con la B12 también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, como decía Felipe, no comemos compatibles, comemos demasiado de un alimento y de otro. En los veganos, el dilema hay de veganos que toman suplementos para la B12 y veganos que no toman suplementos. Los que no toman suplementos, pues en algunas partes de los alimentos se puede encontrar la B12, como en las algas, y también hay experimentos de que si tú tienes los intestinos bien limpios, ¿sí? Y la microbiota, como lo hemos visto antes, te produce tu propia B12. Entonces, tú decides cuando experimentes si eres de una alimentación vegetariana, pues tomar suplemento o no tomarlo. Pero como bien decía Felipe, te tienes que informar bien y tienes que preguntar a personas que ya estén experimentando ese tipo de alimentación. Y hoy hay información por todas partes. Lo que ocurre es que hay que tomar la información más correcta. Pero no hay problema con la B12. Los veganos, si llevan una alimentación equilibrada. Yo conozco veganos que se suplementan y conozco personas veganas que no se suplementan y no les falta vitamina B12. Y vuelvo a repetir, la mayoría de las personas omnívoras que comen carne y pescado tienen problemas con la B12 y con el hierro. O sea, que se trata más de saber equilibrar la alimentación y saber informarse. ¿Otra pregunta que había por ahí? La base de la comida vegana, aparte de la avena, ¿cuál otra es? La base de la comida vegana es todo el reino vegetal. Hay miles y miles y miles de alimentos en el reino vegetal. Entonces, y como bien decía Felipe, aunque haya miles de alimentos del reino vegetal, hay que comer los que estén más cerca de tu casa. ¿Sí? Y no hace falta tener muchísimos alimentos variados. La naturaleza nos da los alimentos en cada estación del año. Y mejor consumir lo que está cerca, porque curiosamente es más barato. Y curiosamente lleva los nutrientes del lugar donde tú vives. O sea que una alimentación vegana, tienes todo el reino vegetal para alimentarte y te sobran alimentos. ¿Alguna otra más? Sí, aquí hay una que dice, por ejemplo, en vez de una carne vegana con nueces, ¿qué puedo utilizar? Bueno, las carnes veganas principalmente las hacen de soja. ¿Sí? Y la soja a veces se abusa mucho. Entonces, tú puedes hacer filetes veganos, por llamarle algo que no es muy atractivo, lo puedes hacer de harina de maíz, de harina de legumbres, de lentejas, de porotos, de cualquier tipo de legumbre. La soja no conviene abusar de ella. Y claro, cuando estamos hablando aquí en la formación y en el diplomado, estamos hablando siempre de alimentos orgánicos y de alimentos ecológicos, a ser posible de temporada y de cercanía.
¿sí? Y para sustituir a la llamada carne vegetal que lleva mucha soja, pues se puede ser almendras, nueces, todo lo que son las legumbres y los frutos secos. Y eso te da mucha proteína. Y luego recordar también que no hay que tomar tanta proteína ni tanta vitamina B12, porque el cuerpo produce un exceso y produce una enfermedad. Y no hay que comer 5 veces al día. A veces, si sabes comer bien, con 2 veces al día, puedes estar perfectamente equilibrada. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay otra. Bueno, piden que dejemos datos del Facebook o para poder seguir, estar informado de las actividades. Vale, eso ahora Felipe y Ana lo pasarán. Bien. Aquí hay una pregunta que dice, muchas personas no saben que no todas las vitaminas, minerales, etcétera, no los pueden absorber por cuestiones de alergia o intolerancia, diríamos. Importante checar con la respuesta muscular si su cuerpo absorbe o no. Vale, mira, eso es lo que le ocurre a muchos omnívoros con la vitamina B12 y con el hierro. Yo tengo amigos y amigas omnívoros que comen mucha carne y tienen falta de hierro. ¿Qué ocurre? Que no lo absorben. Puede que tengan alergia, pueden que sean intolerantes y puede también que le falte zinc, que le falte cobre, que le falte cadmio, que eso es lo que produce la absorción del hierro o de la B12. O sea que son varias cosas, pero no por comer carne vas a tener más hierro o más vitamina B12, porque además tienes que comer vegetales, frutas y otros alimentos que complementen. Sí. Yo quisiera en este aspecto ampliar un poco lo que has dicho. Se dice siempre, ¿verdad? El ejemplo es válido para responder. Llevo 46 años vegetariano y vegano sin nada de lácteos, huevos e inclusive miel, más de 20 años. Cuando estuve ahora recientemente con COVID, me han hecho análisis, como podrán imaginar, de todo tipo. Y ahora, la semana pasada, hice otro análisis. No tengo ningún estado carencial de ninguna vitamina, de ningún mineral y de nada, de nada. Y como ha dicho muy bien Joaquín, porque este tema lógico, una época lo investigué muy amplio, si tú tienes factor intrínseco en el estómago bien, y recuerden, el estómago trabaja bien si hay equilibrio emocional y, como ha dicho muy bien Joaquín, la flora intestinal es buena, la producción de factor intrínseco y una flora intestinal buena, el individuo produce B12 en el intestino y no hay carencia de B12. Ahora, otra cosa es pues, miles de erróneos hábitos o de alteración de calidad de nutrientes que van a desequilibrar el intestino, y hay gente, como ha dicho muy bien Joaquín, porque lo conozco bien ese tema, que comen mucha carne y otros alimentos potencialmente ricos en B12 y tienen anemias resultante de carencia de B12. Entonces, es bueno informarse. Estamos ahora en un momento planetario muy importante. Hasta hace relativamente poco se ha hecho o hemos hecho mucho
por creencia, por lo que nos decían. Ahora ya no es cuestión de lo que nos digan, es cuestión de investigar y vivenciar. Tenemos convenientemente que asumir bien, vivenciando todo aquello que compartimos. Y digo y me reafirmo, no hay carencia de B12 si el intestino funciona bien y el estómago produce óptimamente factor intrínseco. Entonces, bueno, es otro tema que efectivamente mucha gente lo saca a relucir, pero no es correcto decir que los veganos padecen carencia de B12, porque no es correcto. Preguntan, Joaquín, yo quiero aprender a ser vegana, ¿por dónde empiezo? Bueno, ya le he respondido que en la formación del diplomado, ahí vamos a enseñar a cómo una persona puede ir dejando sus hábitos nocivos para entrar en una alimentación vegana, equilibrada, barata, económica y rica. Porque en dos palabras no se puede asesorar a una persona, ¿sí? Puede entrar en la formación o también, si desea, le pasan mi teléfono y yo le puedo decir algunas cosas, pero lo importante es que haga una buena formación, porque si una persona empieza sola por libre y no tiene asesoramiento, puede entrar, pero con el tiempo, si no tiene convicción y no tiene buena información, otra vez vuelven a tomar, digamos, productos nocivos, como son la carne, los lácteos, el alcohol, el tabaco, los huevos. O sea, que lo importante es tener una base de información y de formación. Muy bien. A ver. Bueno, sí es una pregunta parecida, ya más o menos la ha respondido Joaquín. Bueno, pues un placer haber podido compartir con todos ustedes. Indudablemente, a ver, el tema de la alimentación, de la salud, de vivir más consciente es muchísimo más amplio que lo que hemos, a Dios gracias, compartido estos días con ustedes. Pero bueno, por lo menos la intención por los organizadores era o ha sido, primero, el mundo no termina con la pandemia, porque eso está ahí y estará si quieren más tiempo. Hay que vivir y fluir en una creatividad que te haga sentir que la vida es, pues eso, un milagro, porque como nos dejemos condicionar por el miedo y por la esclavitud, entonces sí que existir es mucho sufrimiento. Ahora, vivir, pues es crear, y crear pues es libertad. Entonces, nosotros lo que hemos querido es compartir que aun en tiempos difíciles uno no tiene que tirar la toalla, uno tiene que ir para adelante. Y yo uso siempre este axioma o esta máxima: la salud, el responsable soy yo. La salud. La enfermedad, voy a un profesional, terapeuta, médico o asesor y que si me pueden ayudar, agradecido de que me ayuden. Pero diferencio muy bien salud, que es estado natural, y enfermedad, que es resultado de los errores cometidos. Entonces, esto hay que dejarlo muy, muy claro. Y ahora en estos momentos
se ha dicho, y sutilmente conviene interactuarlo. Virus llevan viviendo en el planeta millones de tiempo y otros componentes más. Hemos organizado una estructura de ir a combatir en lugar de qué misión tienen las bacterias y qué misión tienen los virus, porque la naturaleza, recuerden esto, no crea nada al azar, todo tiene un significado profundo. Y ya en otro momento yo participaré y les compartiré mi apreciación X acerca de los virus y bacterias y otros, llamemos patógenos, dependiendo de la cantidad. Porque hay momentos, ejemplo muy sencillo, la Candida albicans prolifera y se multiplica para neutralizar metales pesados. Es decir, la Candida albicans vive en todos nosotros. Hay Candida albicans. Ahora, pasa a fase patógena y a infección crónica cuando los niveles de metales pesados son altos. Y entonces, Cándida prolifera para metabolizar metales. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En los metales o en la cándida? Saquen conclusiones, porque esto se lo van a encontrar también en los virus. El virus prolifera para neutralizar terrenos de tal toxemia que ¿dónde está el problema? ¿En el virus o en la toxemia que crea el terreno para que él se reproduzca? Bien, pues gracias a todos por posibilitarnos compartir, y aquí ya vamos a cerrar la actividad del Congreso y ya haremos llegar a todos la información, por lo menos en lo concerniente al diplomado en el cual nosotros vamos a colaborar, pero estamos indudablemente abiertos a todos. Bien, un placer y despedimos en el saludo Namaskar. Gracias. Namaskar. Muchas gracias.